Aquí empieza Título y Pregunta, el lado más humano de los congresistas. ¿Qué tal, colombianos? Un placer saludarlos. Les damos nuevamente la bienvenida a esto que se llama Título y Pregunta, el lado más humano de los congresistas. A toda la gente que se conecta con nosotros en el Chocó, en Guaviare, en Amazonas, Putumayo, La Guajira, Santander. Qué bacano saber que están ahí. Conectarse con el canal Congreso Liz es conectarse con la realidad que vivimos, y eso es fundamental porque tenemos más posibilidades de interpretar lo que está pasando en Colombia, en nuestro país. Bienvenidos, recuerden que no solamente estamos en el canal Congreso, sino también en el canal de YouTube y en las redes sociales, donde aparecemos como @CCongresoCol. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, César, muchas gracias y feliz nuevamente de estar en un nuevo episodio de Título y Pregunta, el programa creado para que todos los colombianos, como usted lo mencionó en la introducción, interpreten la realidad de Colombia, pero también tengan en cuenta las posturas, las opiniones, las recomendaciones y también el conocimiento de nuestros representantes a la Cámara, para que les conozcan también su trayectoria, sus vidas y también puedan evaluar incluso su labor política. Y hoy tenemos a un nuevo invitado que además, César, representa la enorme diversidad que tiene nuestro país. Empezamos con la descripción que nos gusta. De una, arranquemos. Tiene 43 años el invitado de hoy. El tipo siempre uno lo ve con su mochila, cargando su mochila, su cabello largo recogido. Es muy sencillo al vestir, casi no es de traje, sino más bien de jean, pantaloncito, tranquilo, su chaqueta. Es indígena de la comunidad Embera Chamí, que significa gente de la montaña, por lo menos ahí va la investigación. Es enfermero y especialista en gerencia de la seguridad social, pero también sus raíces están ligadas a la medicina ancestral. Es esposo y papá, y como nos dijo, ante todo, indígena, con un apoyo al proyecto progresista del actual gobierno. Eso está claro, no petrista, ni ligado a alguna corriente en especial, sí defiende el proyecto progresista. El invitado de hoy es el representante Norman Bañol. Representante, bienvenido. Un saludo para ustedes. Muchas gracias por invitarnos a escuchar la voz de los pueblos indígenas en la Cámara de Representantes. Muy complacido de esta invitación. Bueno, usted llegó aquí con un regalito en especial, lo mostramos aquí en la cámara. Regalito, ¿esto es qué, Norman? Que huele sabroso. Esto es una esencia pura de canela. Hace parte de toda la gama de oferta que encontramos en la aromaterapia y la utilizamos distintos pueblos indígenas para, a partir de la inspiración, recuerden el sentido del olfato, muy importante en los humanos y en muchas otras especies animales, nos armonizamos y cuando inspiramos le pedimos a Carabi, a Dios o al Padre Universal, a la Madre Naturaleza. Yo, por ejemplo, ahora le pedí que ponga las palabras exactas para hacerme entender ante el pueblo colombiano que nos sigue a través del canal Congreso, a quienes se conectan desde las distintas regiones, indígenas, campesinos, afro, pero también la gente de la ciudad, porque todos somos esta Colombia, este país de la belleza, esta potencia de la vida. Y ya rompimos el hielo con el regalito, pero a mí también me genera curiosidad, representante, gustos musicales, porque acá nos gusta también ambientar la entrevista. Claro, gustos musicales de una canción, por ejemplo, para que arranquemos esto ya rompiendo el hielo. Va sonando ahí de fondo va sonando lo que usted quiera escuchar. Una canción de fondo, Hoy mi deber era, de Silvio Rodríguez. A propósito que vamos a recibir a este gran artista de la nueva trova cubana, honor que nos hace que pueda venir a varias ciudades de Colombia, y porque así estoy, mi deber hoy es apoyar al pueblo colombiano y avanzar para que nuestros derechos sean una realidad. Silvio, que en su letra es muy progresista, ¿no? Sí, es profundo y esa letra es poesía, pero es también episodios cotidianos de la revolución cubana y del empoderamiento del pueblo cubano para liberar a Cuba de los opresores. Una protesta poética. Una protesta poética y romántica además. Estamos con Norman Bañol, arrancamos una nueva entrevista en Título y Pregunta. No lo dijimos, Liz, pero él hace parte o es representante a la Cámara por la circunscripción, lo dije bien,
especial indígena. No lo dijimos, ¿no? Eso es fundamental. Sí, nosotros los indígenas, para no confundirnos con la palabra circunscripción, decimos la curul indígena. Sí, es que es bien difícil, ¿no? Sí, porque a veces No es dice circuncisión. circuncisión. No es circuncisión. Sí, cambia un poquito, ¿no? Sí. Bueno, Norman, arrancamos. Se habla que la minga, en esta época, sobre todo en los últimos días o en los últimos meses, es la gran protagonista en las charlas, en las marchas, perdón, que convoca Gustavo Petro. Si la minga no estuviese, ¿las marchas tendrían el impacto que se espera o se debilitarían? Bien, lo primero que hay que decir es que la minga significa trabajo comunitario, trabajo en equipo, trabajo en familia. Y a propósito de lo que ha venido pasando, es muy importante reconocer las distintas expresiones sociales, populares, de los trabajadores y trabajadoras colombianas. Por eso no pudiéramos decir que sin la minga no hubiera movilización social. En cambio, lo que le decimos a todas estas expresiones es que la minga indígena nacional está lista para defender los derechos de los y las colombianas. Bueno, bien, representante, pero César se me adelantó ya demasiado, ya se me puso denso el tema y yo quiero primero arrancar por la parte de su vida personal o de sus cosas más íntimas. Por eso quiero preguntarle, además de esta maravillosa aromaterapia, ¿qué más carga en esa mochila? Porque nos han dicho en la comisión segunda que a veces saca alguito por ahí para masticar, entonces yo quiero saber. Bueno, lo primero es que cargo una agenda, sí, porque, y de Félix el gato, porque a esto vinimos a la tierra, a ser felices. ¿Sí? Ese es el gran propósito de toda la humanidad. Y si eso lo perdemos de vista, pues vamos a terminar bombardeando niños. ¿Y qué anota ahí? ¿Todo? Y acá voy anotando las cosas conforme los debates, los apuntes, organizo los puntos de mi intervención para ser precisos, porque me ha tocado aprender en el Congreso de la República a optimizar el tiempo, hablar en 2 minutos y en 2 minutos plantear una idea a fuerza y desarrollarla. O sea, usted es más de la vieja escuela, anotando y no celular tanto, más anotando. No, más anotando porque además de la vieja escuela y tengo memoria fotográfica, me voy acordando más. Es mejor, ¿no? notas, creo que es mejor para y es más fiel a lo que se va a conversar. Bien, bueno, lo primero, tiene aquí la agenda de Félix el La gato. agenda, bueno, los lapiceros, lápices, escuelerito, con borrador, la cartucherita, sí, además del Principito, un regalo de mi esposa. Y yo cargo unos tarritos y en estos tarritos, voy a tapar acá para efectos de la publicidad, ¿sí? En estos tarritos cargo una medicina de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, más de 60. Somos 115 pueblos indígenas en Colombia, ellos son alrededor de 64, no del departamento del Amazonas, sino de la región de la Amazonía colombiana, que es Caquetá, Putumayo, varios departamentos. Ellos lo llaman mambe. Y el mambe, un polvo muy fino de color verde, es a base de hoja de coca. Por eso en nuestros sistemas de conocimiento defendemos el uso de las plantas medicinales y nos alejamos de sus usos ilícitos. Esto no es cocaína, es coca en una expresión que se denomina mambe con otras plantas. Y eso es lo que saca usted en la comisión. Y esto es lo que yo saco en la comisión, es un polvo y es comida, es comido. Se pone en la boca, se diluye con la saliva y se va tragando. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Claro, es una medicina amazónica, yo soy embera andino, pero en el intercambio entre pueblos, esta medicina junto con esta otra que viene, vienen juntas, ¿sí? Ella es la hembra y él es el macho. ¿Y el macho y se esto, llama? ¿me ayuda? A ver. Esto es miel de tabaco, le decimos, y se llama ambil. El tabaco viene en varias presentaciones, este es ambil. Entonces se ponen, este es tabaco con sal vegetal. No solo hay la sal que conocemos de mina o de mar, también hay sal de plantas, sistema de conocimiento de los pueblos
indígenas, que está resguardado, porque si no puede venir un laboratorio farmacéutico, la industria, y terminar. Y tiene que estar el complemento siempre. Generalmente se utiliza el complemento, se pone el polvo en la boca y se pone un poquito de este complemento. Nos sirve para afinar sus pensamientos y que esos pensamientos se puedan verbalizar. Porque nos pasa a muchos colombianos, tenemos ideas maravillosas, pero cuando nos toca expresarla para persuadir al otro, pues no. O para convencer a los demás. Además, el político sí que la necesita para poder llevarle el mensaje a los colombianos, ¿no? Que se lo entiendan. Especialmente eso, para que las palabras que diga el que está en el ejercicio político sean comprendidas en la justa dimensión que las está diciendo. Tengo una pregunta, pero en la preparación de esto, pues por el efecto que busca, ¿es una preparación simplemente así como de tipo cocción y todo lo demás, o incluye algún tipo de ritual, como, no sé, oraciones, rezos o algún tipo de la cosmovisión que ustedes tienen? Todo es asociado a la medicina tradicional. Ya nosotros no hablamos tanto de saberes, que es un término, digamos, de menor jerarquía cuando usted lo mira en la ciencia, sino de sistemas de conocimiento. Esto lo hacen los abuelos y las abuelas, y en el marco de un ritual o de una ceremonia. Trae energía, pensamiento. Y hoy lo que decimos los pueblos indígenas es corroborado por la ciencia actual. Nosotros hace muchos años habíamos dicho, por ejemplo, que había un rayo de luz, dicen los abuelos, cuando el espermatozoide entraba y vencía la barrera del óvulo. Y nos decían los indígenas, de tanto tomar chicha y de comer esas cosas raras, alucinan. Pues ya se demostró, se llama la chispa de la vida, consulten, no estamos inventando. Hay una descarga de energía cuando se cruzan los cromosomas que lleva el espermatozoide con los cromosomas que tiene el óvulo. Por eso nosotros somos papá y mamá. Somos abuelos maternos y abuelos paternos. Por eso, si mi papá y mi abuelo son indígenas, ¿cómo yo no voy a ser indígena? Y es la memoria que nosotros tenemos que recuperar. Energía se pone acá para mejorar la salud, para mejorar los pensamientos, para estar tranquilo. Bien. Palabra dulce. La chispa de la vida, la chispa de título y pregunta la tiene hoy Norman Bañol. Norman, se ha hablado mucho, este es un país muy religioso, históricamente, pero en el último tiempo, con el tema del Papa Francisco, con la elección del nuevo Papa, pues digamos que tomó nuevamente fuerza el tema de la religión, o se volvió viral y estuvo de moda en los últimos días en el país. Pero mucha gente no sabe, la población indígena, estos 115 pueblos indígenas, ¿en quién o en qué creen? Usted, por ejemplo, la comunidad en Vera Chamí, ¿en qué cree? Espiritualmente. Eso, muy importante diferenciar el concepto de religiosidad de espiritualidad. Por ejemplo, en mi caso personal, fui criado, decimos nosotros, levantado es nuestro término en la región, bajo la creencia católica, ¿sí? Y entonces yo comparto la creencia católica, ¿sí? Soy bautizado, hice la primera comunión y soy casado por la Iglesia Católica. Pero desarrollamos los elementos de la espiritualidad, que va atado al sistema de conocimiento, cosmovisión de los pueblos indígenas y nuestras deidades. El conflicto que tuvimos con la Iglesia Católica y otras religiones en el mundo, eso se ha ido venciendo, y acá jugó un papel determinante el Papa Francisco. Recordarán que él visitó Colombia y a él le fue entregado un bastón de mando de los pueblos y comunidades indígenas, y él se entrevistó con los pueblos y comunidades indígenas y comprendió que la espiritualidad no es una categoría contrapuesta a la religiosidad, ni más faltara. En nuestro resguardo hemos tenido sacerdotes que participan de los rituales, y nuestros sabios y sabias, los que comparten la creencia católica, van a misa. O sea, puede ser un complemento como esto. Claro, en lo cultural se llama sincretismo cultural, en lo religioso pudiéramos hacer un símil. Si yo creo en Dios y en la Virgen María o en la Virgen de Guadalupe y me concentro y pido para que a mi mamá que está en una cirugía le vaya bien, pero por otro lado también como mambe y chupo ambil, como decimos nosotros, y también me concentro para que a mi mamá le vaya bien en la cirugía, ¿ustedes creen, colombianos y compañeros, que eso choca?
no choca, se complementa, porque lo que reconocemos los indígenas es que en la diversidad y en la diferencia está la fuerza de la humanidad, no solo de los pueblos indígenas, sino de la humanidad en su conjunto. Entonces no tenemos por qué pelear. Pero que es que yo soy del séptimo día, de la luz del mundo. Muy bien, compórtese bien, no le haga daño a sus semejantes, cumpla los criterios y condiciones de esa religión y podemos efectivamente avanzar. Miren la irracionalidad que están en Medio Oriente. Por asuntos de orden religioso se están masacrando niños, bombardeando hospitales, porque la verdadera disputa ahí es religiosa. Jerusalén, la Franja de Gaza, si fue Mahoma o si fue Jesucristo, cuando no existieron en la misma época histórica, fue Mahoma y fue Jesucristo. ¿Y por qué no pueden convivir ahí? Si han sido hermanos y comparten, pero no, como tenemos esas diferencias religiosas, nos llevan a extremos donde mi religión es la válida y la otra no, esas sectas dicen algunos, la mía es mi religión, la de allá es secta. A nosotros nos dicen con la espiritualidad, lo de ustedes es como hechicería, lo de ustedes es como brujería. Bueno, pero es lo de nosotros y ha funcionado. Niños de la selva, Netflix, sí, y el otro canal, bueno, en la otra plataforma, ya tienen los dos, tienen películas. Niños de la selva, ¿qué es? Sistema de conocimientos. ¿Por qué los encontraron? No por el GPS y no por el perro, los encontraron porque estaban conectados esos niños con la medicina tradicional. Buena aclaración. Representante, usted también se me fue nuevamente, vuelvo y me lo traigo para acá. Hablando de espiritualidad y de religiosidad, usted tiene dos ángeles en su vida, Ángela y Ángel David. Cuéntenos de ellos. No, inspiración y todo el apoyo. Yo creo que todo el honor y el reconocimiento a las familias, a mi familia en especial y a las familias. Tiene 9 años Ángel, ¿cierto? 9 años mi cachetón, le digo yo, porque tiene unos cachetes así redonditos. El cachetón. ¿Y cuánto lleva de casado usted con Ángela? 13 años. Por lo católico. Sí, me dijo, por lo ¿no? católico, sí. Y también por lo propio. Viven en el territorio, comentaba Vivimos usted. en el territorio. ¿Quieren seguir conservando las tradiciones, las culturas y todo lo demás? Por supuesto, además porque tenemos vida en el territorio y hoy con la tecnología, la cámara me da a mí las posibilidades, el pueblo colombiano a través de la dignidad que tengo de tener vuelos, de tener vehículos, entonces yo puedo residir en mi territorio, no tengo que venirme a residir plenamente acá a Bogotá, sino compartir con ellos. Pero quería significar es que debíamos reconocerle a las familias de todos los políticos, de todos, de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, a las familias de ellos, que son los que hacen los verdaderos sacrificios. Sí, la deprivación del papá, de mi niño, de no tener al papá ahí en algunos momentos claves, eso tenemos que reflexionarlo como sociedad colombiana, porque se exige mucho tiempo de quienes estamos en la política, pero cuando queremos estar con la familia puede pasar lo que le está pasando al presidente Petro. Dicen que es drogadicto porque se perdió 2 días a estar con su familia. Además que creo que el mensaje de fondo, Liz, es que muchas veces la gente cree que ataca al político, al hombre o a la mujer, pero más allá del político está la familia, que muchas veces termina viéndose mucho más afectada que la persona, que termina agarrando callo de tantos ataques y de todo lo que se vive en este mundo de la política. Bueno, estamos con Norman Mañol aquí en Título y Pregunta. Este es el 5º capítulo que ya emitimos en el canal Congreso. Norman, la parte bonita de su vida, su esposa y su hijo, el cachetón, pero hay momentos difíciles en la vida que afrontamos todos los seres humanos y hay un episodio muy fuerte que es la pérdida de su papá y de su hermano. Usted me corrige si estoy mal, en 2015 en la vereda El Carmelo en Anserma, Caldas. Correcto. Está sí. bien. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué tanto le marcó en su vida ese episodio? No, pues yo creo que como a muchos colombianos, yo no estoy diciendo en todos los escenarios, yo soy víctima, no, porque a veces eso nos revictimiza, pero compartimos el dolor de muchos de ustedes que nos están viendo, de muchos colombianos, por situaciones irracionales del conflicto, los asesinaron. En el 2015, inclusive hubo una pretensión hace un par de años de la Fiscalía de precluir el proceso. No hay resultados de la investigación, no se sabe nada, y como pasa en Colombia,
En Los Corrillos se sabe mucho, se habla mucho. De hecho, cuando llegó la noticia, yo era gobernador del resguardo indígena de San Lorenzo, y la noticia que llegó fue: mataron al gobernador y al papá. Nunca se esclareció, ha sido un crimen más que queda en el ámbito de la impunidad, pero como nosotros creemos en tres mundos, uno de arriba, donde están nuestros ancestros espirituales, y uno de abajo, donde está la fuerza del planeta, pues sé que ellos están acá conmigo, no en cuerpo material, y eso me duele profundamente, pero sientes su pero presencia. sí en energía, sí en los sueños de mis familiares y de mis amigos que me mandan mensaje, que siga por donde el pueblo nos ha enseñado que tenemos que seguir, y eso nos ha vuelto más fuerte. Resiliencia. Por eso Colombia en el mundo es clasificado como tal vez el segundo o tercer país más feliz del mundo, con un conflicto interno de más de medio siglo, pero con una capacidad de resiliencia increíble, porque eso nos ha vuelto más fuertes. Representante, Manuel Quintín Lame, nombres indígenas, o Trino Morales, ¿cierto? ¿Qué significan para el pueblo indígena este tipo de personajes? ¿Qué otros hay que usted quiera resaltar? Y también, ¿cómo influyeron en sus decisiones para ingresar en los liderazgos y llegar a la política? Bueno, Manuel Quintín Lame, único, que sin dominar muy bien la lectura y la escritura, comprendió cuáles eran los derechos constitucionales. Y Manuel Quintín Lame nos trajo una discusión que se ha perdido en el ámbito nacional, y es la insurrección. ¿Y qué dice la Constitución Política de la insurrección? Y fue la única guerrilla casi en el continente que fue de extracción puramente indígena, peleando sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y fue tal el reconocimiento que tuvo que del grupo de Manuel Quintín Lame vino un constituyente, de manera directa, no por la séptima papeleta, sino de manera directa, constituyente que actualmente está vivo. Tan grande ha sido Manuel Quintín Lame que el antiguo patio de los novios del Palacio de San Carlos colombianos, que es donde queda la Cancillería colombiana, antes se llamaba Palacio de los Novios, Patio de los Novios, disculpen, hoy se llama Patio Manuel Quintín Lame, porque ha sido inspirador para todo el movimiento indígena, sectores sociales y populares. Trino Morales, del pueblo Misak, Manuel Quintín, del pueblo Nasa, del pueblo Misak. Imagínense, personas que se venían caminando a Bogotá, podrán imaginar qué significan para nosotros. Y nosotros hoy, yo cojo un trayecto Manizales o Pereira a Bogotá y son 40 minutos en el aire, y ellos tenían que caminar semanas y hasta meses para venir a reivindicar los derechos. Hay muchos, y en especial muchas grandes lideresas, porque se le reconoce al que habla, pero no a los que están al lado. Y yo no estuviera acá si no fuera por mi familia, si no fuera por mi Cachetón y Ángela. Y ellos a veces quedan invisibilizados. Y el movimiento indígena colombiano tiene una virtud que por eso todos los días me enamoro más: no atornillarnos, siempre el relevo generacional. Y cuando viene el relevo generacional no hay desconfianza de que los que estamos hoy tenemos que entregar. O sea, por lo que veo ahí no está de acuerdo con la reelección, que ya le vamos a preguntar más adelante. Estamos aprendiendo un montón, Liz, con Norman Bañol, un tema fundamental, porque escuchamos muchas veces esos nombres de esos líderes que abrieron el camino indígena, pero no sabemos su origen y su huella y su legado en nuestro país, no solamente para el pueblo indígena, sino para todo el país. Norman, vea este dato. En febrero del 82, usted nació en abril del 82, 29 de abril, ¿cierto? Sí, señor. O sea, 2 meses antes de que usted naciera, 1.500 indígenas, seguramente inspirados, por ejemplo, en los líderes de los que acabamos de hablar, se vinieron para Bogotá, para el Congreso, para aprobar la creación de la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. 43, que usted lo tiene aquí en la chaqueta, 43 años después se ha logrado consolidar eso que soñaron los 1.500 indígenas que llegaron a Bogotá, o el tema está muy quedado. Esta es la ONIC, la Casa Grande. Con los colores de Camerún. Sí. El amarillo, el sol, el oro, el verde, toda la riqueza que tenemos, y la sangre, que es lo que corre, ¿sí? Siempre ha corrido.
Es la Casa Grande. El movimiento indígena colombiano fue muy golpeado, inclusive casi que arrasado. Ley 89 de 1890, ley que en este momento está vigente pero sin título. Y en ese momento era por medio de la cual se reduce a la vida civil a los salvajes indígenas. Oiga, es decir, la pretensión de los criollos que terminaron ordenando la república era que indígenas no, indios chuchumecos no, indios piojosos no, paez, en Nazayúe, paez significa piojoso, y hasta hace poco por eso al nas, al que es nasa, no le gusta que le digan paez, sino nasa, porque paez en Nazayúe es piojoso, ¿sí? Meme era despectivo para los emberas, y me es pene, o sea que meme sería doble pene, o sea que seríamos más. Mire la agilidad de las comunidades indígenas en ese momento. Entonces, ley 89 que nos pretendía reducir, quedamos muy aporreados y tenemos que reconocerle, y yo le reconozco, a la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, al movimiento campesino colombiano, nos arropó, nos agrupó, nos volvió a permitir la confianza entre nosotros. Y años después, de acuerdo con la misma ANUC, dijimos, somos del campo, o sea, conservamos eso común con los campesinos, pero somos indígenas y nos diferenciamos. Y la UNIC nace en Lomas de Hilarco, un resguardo en el Tolima, mucho calor. Allá hubo un congreso de más de 30.000 indígenas, y de esos 30.000 indígenas salieron los 1.500 que vinieron a Bogotá. 43 años de lucha, fuerza y resistencia, y hoy tenemos unos resultados muy importantes. Primero, sistemas, decretos, leyes, es decir, despliegue normativo. Segundo, hemos ganado estatus en el relacionamiento con el otro. Ya no somos los menores de edad que utilizan unos lenguajes raros, ya somos pueblos indígenas diferenciados y que tenemos que aportarle mucho a la sociedad. Y seguimos representando a esos 115 pueblos indígenas. Después de la UNIC vino diferenciaciones internas. Hacia afuera dicen divisiones, yo las siento es como diferenciaciones. ¿Por qué somos humanos? Por el crecimiento celular. Si no hay división celular, no hay tejidos. Es decir, muchas veces lo que creemos que es división puede ser fortalecimiento de nuevas expresiones, y hoy somos 7. Bueno, continuamos con el representante Norman Bañol de la Curul indígena. Representante, y ahora vamos a pasar a otro escenario que es el panorama nacional. Vamos a hablar de todo lo que está, bueno, no de todo, pero de algunas cosas claves que están pasando en el país, reformas, gobierno, situación de seguridad, situación de economía, en fin, lo que alcancemos a hablar porque además el tiempo corre. Pues me imagino que ya tuvo la oportunidad de leer las preguntas que pasaron en esta segunda consulta popular. Y añadieron algunas cosas también de salud, que usted también tiene muchísimo conocimiento, no solo de la medicina tradicional, sino también ancestral. Y ahí hay algunas preguntas que a punto de vista de muchas personas pues ya hacen parte de la Constitución, son cosas que ya existen. Eso ya existe. El hecho de que ustedes tengan unas curules, que eso ya está por acuerdo, está en la Constitución, está establecido y es cuestión de que se cumpla, ¿sí? ¿Cómo ve usted esas preguntas? ¿Sí considera que tal vez son cosas que ya están obvias, realmente tienen un impacto en la solución que está buscando Colombia? En mi opinión, sí. Y yo creo que no puedo hablar por todo el movimiento indígena colombiano, pero en la mayoría de la opinión del movimiento indígena colombiano, sí. Ojo, no son cosas que ya estén contenidas en la Constitución. Miremos cuántas reformas ha tenido la Constitución política desde que empezó. Muchas reformas. Entonces, por ejemplo, el derecho fundamental a la salud, colombianos y colombianas. Cuando se crea la Carta Magna quedó como el servicio público de la salud. Y uno dice, pues bueno, eso al final no es lo mismo, yo lo explico muy fácil. Ustedes ven unos vehículos amarillos que se llaman taxis de servicio público. ¿Qué pasa si usted no tiene para pagar el taxi ahora para irse para su casa? ¿Puede usar ese servicio público? No. La energía con la que están trabajando se denomina servicio
público. Si la dirección administrativa no paga la energía, ¿puede salir título y pregunta? No. Es decir, nos dejamos llevar conceptualmente y nos dejamos arrastrar del derecho a la energía, del derecho al agua, del derecho a la educación y la salud, al servicio público. Pongo el ejemplo en educación. Hay varias gente que me dice, pero si usted ya es congresista, su hijo, ¿por qué estudia en la institución educativa San Lorenzo, que es de mi mismo resguardo, y en la escuela primaria allí? Usted debería ponerlo en un colegio privado, porque es mejor la calidad en el colegio privado. Seguramente muchos de ustedes tienen a sus hijos pagándole 2, 3, 4 y hasta 5 millones de pesos cada mes, porque consideramos que es mejor la educación privada que la pública, porque dejamos llevar los derechos a servicios. La consulta, ¿a qué va? Pongo un ejemplo en materia de la consulta que habla de la producción de medicamentos. Colombianos, ustedes sabían que nosotros producíamos vacunas, que nosotros producíamos la vacuna antipoliomelitis. La poliomielitis es una enfermedad que existía antes, se está otra vez disparando y consiste en una enfermedad neurológica que da una parálisis en la infancia. Esa parálisis ya nunca se recupera. Colombia producía vacuna antipolio y con el ejercicio de privatización y volver un servicio, acabamos la producción nacional de vacunas para comprársela a los vecinos, a Brasil, para comprársela a las potencias, a Estados Unidos. Hay una pregunta que dice, ¿usted quiere que haya industria nacional de medicamentos? La respuesta es sí, nosotros podemos producir medicamentos, tenemos científicos de primera línea. Yo estuve en la China y nos decían en la China, oficialmente la posición es, nos encantan los ingenieros de Colombia, porque son gente disciplinados y siempre alegre. Norman, ya vamos a hablar de su visita precisamente a China, que la tenemos acá en el guión, pero usted habla, la pregunta puntual es, ¿está de acuerdo con que el Estado produzca o compre los medicamentos para los colombianos? ¿Le parece que es una pregunta muy obvia y que puede llegar a confundir al pueblo colombiano o necesaria en la consulta popular? Y lo añado porque, por ejemplo, son cosas que ya se han hecho. Por ejemplo, cuando pasó el COVID, en la pregunta dice produzca o compre. Cuando pasó la pandemia del COVID, pues el gobierno tuvo a través del ministerio que comprar, porque es parte de su misión y de su obligación. Entonces no es como ser redundante en las cosas que ya existen y que tal vez simplemente a través de hacer cumplir normas, decretos y una cantidad de legislación que tiene Colombia podría hacerse sin necesidad de ponerlo en una consulta pero popular. mire que no es tan cierto que podamos hacer las compras de manera directa sin condicionamiento. Vamos a la vacuna COVID. Vamos a comparar los precios de la vacuna versus efectividad y cinética de la vacuna. Ustedes saben que por condicionantes a Colombia le tocó comprar la vacuna más cara del planeta, que nuestros vecinos comprando la misma vacuna la compraban a menos de el 50% de lo que la pagábamos nosotros. Es decir, que no es tan cierto, eso es un sofisma de distracción cuando le decimos a la gente, es que está todo dado, eso es lo que plantea la oposición. Ustedes no necesitan hacer reforma a la salud, todo está dado. Pues no es tan cierto, porque estamos condicionados a la intermediación económica. Por ejemplo, un medicamento escaso no lo puede comprar de manera directa el Ministerio de Salud, tiene que ser a través de operadores farmacéuticos, porque el marco regulatorio del sistema terceriza. Yo trabajé en un hospital público y les voy a decir, colombianos, a través de una cooperativa, ¿se acuerdan de las famosas cooperativas? 3 años no me pagaron mi seguridad social, 3 años. ¿Y sabe qué? Ahora el fondo de pensiones me la está cobrando a mí. 3 años, ¿por qué? Porque indica el marco normativo que tiene que ser tercerizado, que es mejor usted pagarle a una cooperativa los 2 millones, pero usted no tiene relación laboral cuando le toca al auxiliar o al enfermero venir a cumplir el turno. Ese es el sofisma, y la consulta lo que permite es que el pueblo se pronuncie, para que el Congreso de la República no siga dilatando más, para que el Congreso de la República responda ante ese mandato popular. Entonces no es tan cierto que hoy la Constitución y la ley nos permita hacer compra directa ni hacer una producción nacional, porque automáticamente contra los tratados de libre comercio nos dicen, no señor. Y de eso se trata, Liz. Creo que más allá de estar de acuerdo o no con la consulta popular, es entender, es informarse para poder
realmente interpretar lo que el gobierno busca y lo que nos pasa a los colombianos. Estamos con Norman Mañola aquí en Título y Pregunta. Norman, hablando a propósito de este tema de panorama nacional y el presidente Gustavo Petro, usted ha dicho que no es petrista, pero que sí está o que es afín al proyecto progresista que él está liderando hoy en Colombia. El discurso de Gustavo Petro es uno de los temas, digamos, más populares en Colombia, en cada locución, en cada presentación que tiene, por ejemplo, la que tuvo recientemente en Barranquilla. Son temas que se mueven a nivel nacional. ¿Usted cree que el discurso que por un lado habla del amor y del perdón, de las segundas oportunidades, y que por el otro lado entra en constantes conflictos con algunos congresistas y con algunas personas de la oposición o que no comparten los ideales de él, es necesario ese discurso o aumenta la polarización que se vive en Colombia? Yo en lo particular creo que es necesario para que los colombianos entiendan cómo funciona el sistema político. En lo particular, transmitir los consejos de ministros, hacer las alocuciones presidenciales, nos permite entender qué es lo que pasa. Yo le devuelvo con una sola pregunta a mis colegas. Muchos de mis colegas tienen personas que les ayudan en las labores domésticas. Ojalá y pudieran hacer la investigación de cuántos de esos colegas tienen a esas personas que les ayudan en los servicios domésticos con todas las prestaciones sociales. Porque ahora no nos podemos quejar que no nos alcanza para pagar un salario mínimo y tener una persona contratada con todos los términos de ley, su salud, su pensión, sus riesgos profesionales. Y no estoy hablando de congresistas de una idea o de otra, de un partido o de otra. En general, evaluémoslo. Por eso, colombianos, tenemos que abrir los ojos. Por Dios, congresistas que sesionamos 2 veces a la semana y no estamos para votar, y nos llega cerca de 30 millones de pesos líquidos a la cuenta, y no estamos, pero la señora que me ayuda en la casa tiene que llegar antes de las 6 de la mañana, y tiene que irse por la tarde después de que deje todas las labores hechas, pero yo de pronto le pago 30.000 pesos al día, ¿cierto? Y soy el congresista. Esas son las inequidades que el pueblo colombiano tiene que entender, y por supuesto, se habla de la polarización, pero es que no hay otra manera de que abramos los ojos. ¿Quién está a favor? Por Dios, en Colombia la noche empieza a las 10 de la noche. Entonces, ¿a dónde vamos? Discurso En mi opinión, sí, para el pueblo colombiano, pues para los sectores políticos que... De amores y odios, pero necesario para el pueblo Pero colombiano. es que el amor tiene que ser genuino, el amor no puede ser de saliva, el amor tiene que ser genuino. Apasionado. Y entonces si hay amor y hay amor apasionado, pues tiene que haber coherencia, pero no puede ser un amor para que me den participación en el gobierno, pero un desamor para apoyar al pueblo colombiano. ¿Con Petro sí van a acabarse los 100 años de soledad o no? Puede ser que por lo menos la gente lea los 100 años de soledad y crezca el ánimo por acabar esos 100 años, dice nuestro presidente, 2 siglos sometidos en la soledad de la oligarquía colombiana. Bueno, representante Norman, como hablábamos y venimos de tocar el tema de la polarización, es algo que está, yo creo que en el ambiente mundial, nacional, y yo quería saber, ustedes son más de 115 pueblos indígenas reconocidos, pero a veces yo creo que en unas comunidades tan grandes es imposible que todos piensen igual. ¿La polarización también la viven ustedes dentro de los pueblos indígenas? ¿Ustedes también tienen unas diferencias de pensamiento que se vuelvan estén contrapuestos los unos de los otros, como se siente en Colombia en estos momentos? Temas, es por temas, porque la polarización en Colombia también es por temas. ¿En dónde no hay polarización? Cuando está jugando la selección Colombia. Sí. Porque puede ser que a usted no le guste el fútbol, pero pues le hace fuercita a la selección Colombia. Ojo, la polarización no es en todos los temas, hay en unos temas que hay mucha polarización. Así pasa en el movimiento indígena colombiano. Hay unos temas que generan polarización. Por ejemplo, tema concreto, la explotación minera. Porque algunos pueblos decimos no a la explotación minera, otros pueblos decimos sí, pero no tanto. Otros pueblos dicen hay que sacar todos los recursos naturales. Ese tema nos genera controversia y polarización, pero nunca al punto de terminar por caminos diferentes, sino de que esa polarización, como la llamamos, o esa controversia, tiene que redundar en el mandato que tenemos como pueblos indígenas.
Bien, bueno, y entonces, ya que estamos hablando de polarización, todavía falta bastante para elegir al nuevo presidente de Colombia, le queda un tiempito al presidente Petro, pero ¿quién puede unir al país? Porque ya aparecen varios nombres, algunos con mayor experiencia que otros, pero ¿usted cuál cree que es el que puede unir al país o la que puede unir al país? Yo creo que como apenas es natural en un proceso político, decir unir al país tiene muchos vacíos, porque es que el país es diverso. El país tiene sectores, tiene actores, no de telenovelas, sino distintos actores muy importantes que tienen una postura frente al desarrollo, porque el debate acá se da es por qué es desarrollo y cuál desarrollo y desarrollo para quién. Van a aparecer personas de distintas tendencias que hagan propuestas que permitan que en unos temas concretos haya mayor respaldo, y esos que presenten esas propuestas, esperamos que sea del proyecto progresista, pueda jalar distintas fuerzas en Colombia para llegar a la presidencia de la República, todo en un debate democrático, pacífico y tranquilo. Bueno, representante, para ir cerrando esta sección, que es la del panorama nacional, pues estuvo recientemente el presidente Gustavo Petro en China y estuvo abriendo nuevas posibilidades comerciales con el país asiático. Usted ya nos dio un adelanto de su viaje a la China y también queremos saber ese ejercicio que usted hizo con una farmacéutica acá en Colombia, reuniéndolas con personas que tienen estos conocimientos ancestrales en medicina. Cuéntanos cómo fue ese ejercicio, qué tan productivo resultó, qué se aprendió y qué se logró. Bien, yo fui invitado por la Cámara, sí, además pues para precisar también, por la Cámara Colombo-China, a un viaje a nuestro gigante asiático para conocer los desarrollos en materia de transferencia tecnológica de Sinovac y de algunas empresas asociadas al sector de la salud. Y allí estuvimos y logramos hacer un diálogo interesante en torno a la categoría ya no física, biológica de la vacuna, sino a la categoría espiritual. Y empezamos a construir, estamos en construcción, unas estrategias para lo que técnicamente se llama adherencia, porque hay varios pueblos indígenas, comunidades indígenas en Colombia que todavía son reticentes a la vacunación, justamente porque es vertical, es o se vacuna o le pongo al bienestar familiar, porque usted no quiere vacunar a su niño, por ejemplo ahora con el VPH, que es muy importante para prevenir situaciones en la salud de la mujer, principalmente porque los hombres somos asintomáticos. Entonces con ello estamos construyendo unas estrategias para que las vacunas sean presentadas con nuestros sabios y sabias, no para manipular el biológico. Hacemos esa precisión porque no falta alguien que diga, es que los indígenas le van a echar de ese polvo verde que tiene el representante. No, nada de eso, sino que en algunos pueblos, por ejemplo, lo llaman cateo. ¿Qué es cateo? Como los cafeteros que prueban el café. Catear es saber si eso que está ahí, que es una energía también, va a ser provechoso para nosotros o no, porque ojo, la vacunación para crear memoria en el sistema inmunológico tiene diferentes tecnologías, algunas de ellas son con microorganismos atenuados pero vivos. Entonces, dependiendo de las condiciones de algunas comunidades, tenemos que ser muy cuidadosos. A eso fuimos a la China y a conocer de primera mano pues si era cierto tantos mitos y leyendas que hay alrededor de ¿Se pasó por la muralla china o no? Sí, por supuesto. ¿Y se cansó así como el presidente o estuvo mejor usted? No, es que porque es muy alta, hace mucho frío y es más de 2.000 kilómetros. Entonces tienen habilitados unos espacios para los turistas, es realmente monumental. Y el mensaje con el que yo me vine es que son una cultura de admirar. No son los come perros ni los come gatos, de hecho comen muy sano. En Colombia, ¿no? Es más, la mayoría de sus alimentos son frescos, por eso me llamó mucho la atención que en los supermercados, que son hipermercados gigantes, hay comida de mar viva, cangrejos, pulpos, peces, pero vivos. Entonces acá creemos en Occidente que ellos son así, se comen. No, es porque saben que la comida fresca
y orgánica es mejor un pescado que pesque, usted compra ya, lo sacrifican y se lo entregan y usted va y lo cocina, que una sardina enlatada con conservantes. Compran lo que se van a comer, entonces comen sano, por eso usted no ve allá gente obesa y es gente muy disciplinada y muy inteligente. Les encanta la tecnología y nada que envidiar a las potencias europeas, nada que envidiar a las potencias norteamericanas. Shanghai es un monstruo metropolitano, luces por todos lados, tecnologías por todos lados, robot, desarrollos de carros eléctricos, es decir, son una potencia. ¿Y por qué el presidente lo hace? Colombiano, colombiana. Usted compra normalmente el mercado en una tienda o en un supermercado y resulta que el día de mañana ese supermercado le sube al kilo de papas 500 pesos, le sube a la panela, le sube al arroz. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Se queda allí o empieza a buscar otras opciones? Eso es lo que está haciendo el presidente de Colombia. Nos imponen aranceles, mandan ciudadanos colombianos honestos que están trabajando en Estados Unidos como si fueran vulgares criminales, pero el pueblo colombiano tiene que despertar y esa indignación que siente el presidente tenemos que sentirla a todos. Ya hay una nota de rechazo diplomática de Estados Unidos porque creyeron que no nos iban a dejar entrar en la ruta de la seda. Pues sí, y aunque algunos piensen que es disparatado un tren transoceánico, la China tiene la capacidad efectivamente de hacerlo. Gran diferencia, son potencia. Les interesa el recurso, pero transfieren tecnología. Las otras potencias no. Estamos con Norma Mañol aquí en Título y Pregunta. Vive en Río Sucio, Caldas, es el papá del Cachetón, esposo de Ángela, tiene 43 años y está analizando el presente que vivimos en Colombia. Está hablando del presidente Petro, de su proyecto y de todo lo que pasa en el Congreso de la República. Norman, ¿cómo hace un político indígena como usted para enamorar al público colombiano en general? No solamente a la población indígena, esos 115 pueblos indígenas, sino a la población colombiana en general. Además de la aromaterapia. Con la acción cotidiana. Okay. Sí, primero en nuestra región y en nuestros pueblos hay un dicho, nos gustan mucho los dichos populares, y me decían, Norman, que no se le suban los humos a la cabeza. Entonces, aterrizado. Usted no tiene por qué cambiar. Hoy tengo una dignidad, soy congresista, pero fui a la universidad porque mi papá y mi mamá hacían arepas, chorizos, tamales y morcillas para vender. Y me siento orgulloso de eso. Es decir, no podemos olvidar lo que se es. Ahora, quienes se acercan pensando que el representante Norman Mañol, indígena, va a tener un comportamiento igual que otros políticos, pues tal vez han estado equivocados. Entonces, con la acción, con la disciplina y acompañando en la cotidianidad a los pueblos indígenas de Colombia y al pueblo colombiano en general. Representante, prohibir la violación femenina es un proyecto que ya va avanzando bastante en Congreso, ahorita está en Senado. Sí. Es una costumbre que se practica en estas comunidades en Vera. Muchas de estas mujeres hicieron parte del proyecto investigativo, ellas mismas estuvieron de acuerdo en vincularse a esto. ¿Cómo ven ustedes y cómo ve la cosmovisión de ustedes estas injerencias, por así decirlo, desde la parte legislativa en esas tradiciones? ¿Cómo lo ve usted también? Bien, nosotros concurrimos en ese proyecto. Ayudamos, yo quiero reconocerle a un grupo de mujeres de la Cámara de Representantes y del Senado muy valiosas de distintos partidos políticos que se acercaron, conversamos e hicimos el puente con las mujeres en Vera, con las organizaciones en Vera, y eso permitió una participación directa, redacciones concertadas y demás. ¿Qué es muy importante entender? Porque a veces hablamos en los términos técnicos y este programa le va a llegar a muchos colombianos. Venga, ¿qué dijeron de qué ablación o qué es eso? Eso es una práctica que se denomina mutilación genital femenina, muy agresiva, en contra de los derechos de las mujeres en general en el mundo. Es una práctica que está en varias partes del mundo y lo que descubrimos fue que fueron prácticas impuestas. Consiste en que una vez nace la niña, le remueven, le cortan el clítoris.
Y eso fue una práctica impuesta para anular la función erótica de la salud sexual y reproductiva, principalmente de los grupos tribales en el mundo. Nosotros los indígenas pertenecemos a la categoría de grupos tribales en el mundo, porque con eso se pensaba que al disminuir la función erótica no había enamoramiento. Entonces ellos no iban a mezclar la raza con los de la colonia, con los de Europa. Y pues no sucedió eso, práctica que en algunas comunidades se mantiene y que en concurrencia a este proyecto de ley se busca es que se haga un trabajo para identificar esto como una práctica nociva y pueda ser erradicada en las comunidades donde se presenta. Nos quedan muchos proyectos por hablar que se están ejecutando en el Congreso de la República, que usted ha liderado, que usted apoya, otros que usted no apoya seguramente, representante Norman, pero nos va a tocar en una segunda parte porque se nos acabó el tiempo. Nos queda minuticos para esta sección que se llama sección random. Preguntas rápidas, respuestas concretas, corticas. ¿Su amor platónico quién es? Mi amor platónico. No. Sí, no, lo estoy pensando porque han sido, La aromaterapia. han sido reales los amores. ¿El mejor político en la historia de Colombia quién es? Deme un nombre. Gaitán. Jorge Eliezer. Jorge Eliezer. Le voy a robar una que usted haría pero que no hizo. ¿Hincha de qué equipo? No me gusta el fútbol. ¿Qué le gusta? ¿De algún deporte le gusta o no? El básquetbol. Básquet. Sí. Una relación tóxica es la de... ¿Quién con quién? La de Armando Benedetti y Laura Sarabia. Segunda respuesta con esos dos personajes, ¿no? Las mujeres más lindas del país están donde, Norman. En todo Colombia. ¿Sí? Caldas. Caldas, Caquetá, El Caribe, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Eje Cafetero, todas. Describa los siguientes personajes, Liz. Laura Sarabia. Joven, audaz en la política. Germán Vargas Lleras. El Coscorrón. Ernesto Samper. Todo a mis espaldas. Gustavo Bolívar. Petro, te amo. Y Álvaro Uribe. Trabajar, trabajar y trabajar. Fue muy diplomático ahí. Estuvimos con Norman Mañol. Norman, ¿cómo se sintió? Excelente, muy bien, muy acogedor este programa, este podcast y bueno, muy agradable esta entrevista. Quedamos pendientes de un proyecto ahí, pero para la segunda parte, porque realmente aprendimos muchísimo hoy. Es interesante poder ver desde otras perspectivas a nuestra misma nación. Entonces, muy agradable la charla con usted, representante, y gracias también por su tiempo. Muchas gracias y a todo Colombia un fuerte abrazo. Hablamos de cultura, de la cultura indígena, del presente del país, de lo que pasa en el Congreso, de los ideales, del panorama nacional y también internacional con Norman Mañol, que hace parte de la curul indígena especial en el Congreso de la República. Esto fue Título y Pregunta. Un abrazo para todos los colombianos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Esto fue Título y Pregunta.